Encanta a tu cliente con una propuesta de valor personalizada. Eso es lo que vamos a estar viendo en este video, en el cual vamos a estar hablando acerca de cómo tú puedes crear una propuesta de valor. ¿Por qué? Porque es uno de los puntos más importantes a evaluar cuando comenzamos un negocio. La mayoría de los negocios termina quebrando en sus primeros años de vida porque no es capaz de crear un producto o un servicio que realmente pueda solucionar un problema, un dolor de tu cliente. Entonces es fundamental que sepamos cómo estructurar propuestas de valor y cómo evaluarlas. Así que vamos al video. Crea una buena propuesta y destaca sobre tu competencia. La propuesta de valor define cómo nuestro producto o servicio servirá a una persona determinada, ayudándola a lograr un resultado que desea o evitar un resultado que no desea. Cuando hablamos de propuestas de valor tenemos que tener esto clarísimo. Tratamos de evitar resultados que no deseamos y al mismo tiempo tratamos de lograr resultados que sí deseamos. Son cosas muy distintas porque una habla de los pains, de los dolores que tiene la persona a la cual queremos llegar, y la otra sobre las ganancias, sobre esos resultados que desea lograr, que es muy distinto. Así que sigamos. Es de los puntos más importantes invertir tiempo, y esto es importante, tienes que dedicarle tiempo a esto, en desarrollar cuando se comienza un negocio, porque una de las principales razones por las que las empresas fallan es por no resolver problemas lo suficientemente valiosos a sus clientes. Es importante resolver problemas valiosos a los clientes. Si no eres capaz de resolver problemas que sean lo suficientemente valiosos, no vas a poder seguir, porque tus clientes, en primer lugar, no van a recibir el valor. Si no reciben el valor, no vas a tener casos de éxito, no van a estar conformes, no vas a tener referidos. Al final van a subir tu CAC, que es el costo de adquisición de clientes. Si tu CAC sube, tienes menos para competir cuando haces publicidad, lo cual se te hace todo más complicado. Y por eso es que esto es tan importante. La idea de por sí no tiene ningún valor. O sea, tenemos que saber, si nosotros tenemos una idea, la idea no tiene valor de por sí. Lo segundo, las ideas tienen valor cuando cumplen con resolver un problema real y ser implementadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes una idea, no por tener la idea, que pasa mucho que no quiero compartir mi idea, me la van a robar. Al final las ideas no tienen validez, no tienen valor. Tus ideas tienen valor cuando resuelven problemas y cuando son implementadas. Antes de eso las ideas no tienen valor. Después tenemos que estructurar las propuestas de valor. ¿Cuál es una estructura de una propuesta de valor? Aquí te presento la arquitectura de valor interna, que le llamo, que básicamente es cómo voy a estructurar la propuesta para mí, con el fin de tenerla clarísima para ir al mercado. Después, cuando se la presenta a mi cliente, va a ser distinto, pero esta propuesta de valor interna va a tener una estructura como la que te presento acá. Primero, ayudamos a un segmento específico de cliente, a un avatar, a un nicho, insatisfecho con ciertas soluciones existentes, debido a necesidades insatisfechas que esas soluciones existentes no son capaces de satisfacer, ofreciendo un producto o servicio en una determinada categoría de producto o servicio que provee ciertos beneficios claves. Todo esto después lo vamos a estructurar distinto cuando se lo presentemos al cliente, porque esto es más que nada para nosotros tener claridad como emprendedores digitales, como coaches, consultores, cuando vayamos a hablar con nuestro cliente. Así que lo primero que tenemos que hacer, el paso 1 para comenzar a definir lo que es esta propuesta de valor, es definir. ¿Definir qué? La persona. ¿A quién vamos a ir? Ya hemos hablado que esta propuesta de valor satisface necesidades de una persona o de un segmento específico, por lo cual tiene que cumplir con que tiene que ir a un cliente específico. Entonces, lo primero es, ¿quién es ese cliente? ¿A quién le estamos hablando? La propuesta de valor no puede ser para todos. Esto es una causa de fracaso. O sea, si la propuesta de valor la haces para todos, fracaso. Debemos definir un nicho o segmento mínimo viable. Este segmento mínimo viable lo vamos a definir en base a ciertos parámetros. Por ejemplo, en base a la idea que tú tengas o en base a los conocimientos que tú tengas. No puedes tampoco
No puedes decir, no, quiero ayudar a astronautas si no sabes nada sobre astronautas, no sabes cómo llegar a ellos, sería ilógico. Entonces tiene que tener cierta lógica el segmento mínimo viable al cual vamos a apuntar. Este segmento mínimo viable o este nicho, este avatar, es ese segmento de mercado que se puede satisfacer con un producto una y otra vez. O sea, puedes satisfacer una y otra vez con el producto o servicio que deseas brindar. Y solo uno, no múltiples productos, porque aquí ya empezamos a ir a distintos segmentos y eso es un error, porque cuando comenzamos y buscamos lo importante que es el product market fit, lo que buscamos es crecer, pero para llegar a ese product market fit tenemos que pasar por etapas. La primera idea, después viene lo que es la etapa de startup o de validación del product market fit, después viene el crecimiento y después viene la expansión. Cuando recién estamos en expansión es cuando empezamos a pensar en otra línea de negocio, pero antes es un error. ¿Cómo definir este segmento? Es importante que te preguntes cómo lo vamos a definir, y eso en base a un poco a lo que estábamos hablando recién. Hay forma de definirlo. De hecho, tenemos prompts de ChatGPT en el cual puedes definirlo. Te voy a dejar uno para que lo puedas utilizar. Consideraciones extras. Cuando el usuario y el cliente son distintos, se debe comenzar con el usuario, pero ambos son importantes. Por ejemplo, vendes juguetes o vendes algún servicio para niños. Básicamente el usuario es el niño, pero el que lo compra es el padre. Entonces es un ejemplo simple de entender para cuando el usuario y el cliente que paga son distintos. Mira todo por medio de los ojos de tu cliente. Ten conversaciones, observación del cliente. Al final, la parte de investigación de mercado es crucial acá. O sea, tienes que investigar el mercado y por eso es que tenemos videos antes en este curso en el cual puedes ver exactamente cómo realizar esta investigación de mercado. Así que te recomiendo muchísimo ver esos videos para que sepas cómo hacer esta investigación. Después tenemos que definir el problema. Conocemos el nicho, conocemos el avatar y en este conocimiento que vamos adquiriendo del avatar vamos a ver cuáles son sus problemas. Aquí un problema bien definido es un problema 50% resuelto. Definimos bien el problema, sabemos cómo abordar ese problema, podemos dar un paso a paso para abordarlo. Cuando podemos definir muy bien el problema o el dolor, podemos enfocarnos en resolverlo. Los problemas, y aquí te voy a presentar un pequeño framework que son las 4 U. En realidad estas palabras, las 4 U están en inglés, pero en verdad también son fáciles de entender a nivel español. Así que la primera U es unworkable, que es básicamente que no es trabajable. Es un problema que si no se resuelve tendrá consecuencias grandes y reales. Entre más costosas o dolorosas sean las consecuencias, mejor. O sea, tú tienes que ir por ese dolor número uno que tiene tu cliente ideal. O sea, si vas por el dolor número 2, no te van a querer comprar inmediatamente. Vas a estar después en la lista. Hasta que no resuelvan su dolor número 1, no te van a comprar. Entonces tenemos que ir por ese dolor número 1 y entre más doloroso, mejor. Por ejemplo, ¿quién tiene que ser despedido si esto no funciona? O qué cosa grave va a pasar si el producto o servicio que estamos dando no funciona. ¿Por qué? Porque si es que no funciona van a tener ese dolor y eso va a ser gravísimo para el cliente. Después viene inevitable. Ejemplo básico. Todos nos enfrentamos a dos problemas que son inevitables, como los impuestos y la muerte. O sea, tiene que ser un problema que sí o sí lo va a tener tu cliente ideal. Tiene que ser urgente. Si no eres lo más urgente, tu problema es al menos top 3, o sea, mínimo top 3. La urgencia es relativa a otras necesidades, prioridad, lo cual determina los recursos destinados o alternativas a las que el consumidor debe gastar su dinero. O sea, pregunta, cuando te levantas en la mañana, ¿es tu prioridad número 1? ¿Cuándo crees que llegarás a la prioridad número 2? Todo esto es importante porque ya, no encontramos la prioridad número 1. Tenemos la prioridad número 2 o 3. ¿Cuándo van a llegar a nosotros? Si tu problema no resuelve la prioridad número 1, probablemente se demore mucho tiempo en comprarte. En ocasiones, ciertos cambios de mercado crean urgencia. Ejemplo, la introducción del iPhone o lo que sucede hoy con la inteligencia artificial, que todos desean incorporar a sus procesos y sistemas. Después que no esté servido, que
tus competidores no resuelven bien el problema de tu cliente objetivo. Estás al final compitiendo por recursos que son finitos, ya sea dinero, tiempo, persona y la atención. Entonces tenemos que primero tomar estas 4 U, que te las repito, volvamos acá, que no sea trabajable, que sea inevitable, que sea urgente y que no esté siendo servido. Entonces, toma estas 4 U para cuando comienzas a evaluar los problemas. Cuando evalúes los problemas de tu cliente, vas a saber que no solo tiene un problema. Entonces vamos a tener que estar evaluando distintos problemas y esto lo puedes colocar, por ejemplo, en un mapa, en algo visual, colocar post-its y ir trabajando ahí. ¿Por qué? Porque básicamente vas a encontrar que todos estos problemas que tiene tu cliente vas a tener que saber darle una prioridad. Y en base a la prioridad que nosotros le demos es si lo vamos a trabajar o no. Y para dar esa prioridad vamos a ocupar este framework, que son que no esté siendo trabajable, que sea urgente, que no esté siendo servido y que además sea inevitable. Entonces, ocúpalo, porque si no te vas a confundir, porque vas a encontrar muchísimos problemas. Una persona puede tener muchos problemas dependiendo de las necesidades que tenga, dependiendo de hacia dónde tú estás yendo, el nicho que estás sirviendo. Entonces, tienes que fijarte muy bien en eso y dependiendo de cómo tú estructures esto, es si después tu nicho, tu cliente ideal realmente va a estar deseoso por comprarte o no. Entonces, esto puede ser en un momento, al principio, uno cree que no es tan crucial, pero sí, es muy crucial, es muy importante. Tienes que hacerlo sí o sí. Si no lo haces, seguramente vas a tener problemas después. Es como la investigación de mercado. Cuando hacemos la investigación de mercado, muchos quieren dejar de hacerlo porque no es entretenido, no es esa parte como que te genera dopamina en la cual vas, vendes y cuando vendes, cierras un cliente, tienes esa dopamina. La investigación de mercado puede llegar a ser fome, puede ser reiterativa, puede cansarte, pero es crucial. Esto también es muy importante, es comenzar a, en base a lo que saqué de la investigación de mercado, sacar conclusiones. Sacar eso que realmente va a hacer que mi cliente quiera comprarme. Y cuando tenemos esto, es cuando ya podemos decir, llegué a lo que deseaba, llegué a ese problema que realmente tienen las personas que estamos yendo. Tenemos que recordar, además, que cuando estamos ocupando el método PMF, en el cual comenzamos desde la fase idea, validación, después crecimiento, expansión, madurez, tenemos que siempre recordar que hay ciertas variables que vamos a ir trabajando en cada fase. Y son 5 variables. Estas 5 variables son las 5P. Las 5P son persona, que es lo que acabamos de definir, problema, que es lo que acabamos de ver con este framework. Después tenemos la promesa, que la promesa que viene ahora, o solución, es y surge en base a la persona y el problema específico que tiene. Entonces, ya tenemos 3P de 5 que nacen en torno a esto. Y después la cuarta P, que es el producto, nace en base a las 3 anteriores. Y cuando ya tenemos producto, o sea, cuando ya tenemos la persona, cuando tenemos el problema, cuando tenemos la promesa que le vamos a hacer, cuando tenemos el producto, después surge la quinta P, que es procesos. Todos los procesos para entregar todo el valor que la persona requiere. Entonces, todo esto es importante, no puedes saltarte nada porque si te lo saltas después no vas a tener una base sólida. Y eso después te va a costar muy, 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 muy caro. Así que sigamos. Después viene el producto o solución. Deseamos llegar a una solución que sea un must have y no un nice to have. ¿A qué me refiero con esto? Que un must have es algo que sí o sí lo requerimos. Un nice to have es como, sí, es bonito, me gusta bastante, pero puedo esperar. No es algo que requiera ahora, así.
y de forma inmediata. En cambio el must have lo necesito ahora, lo necesito. Y si no lo tengo, me va a doler mucho y voy a hacer lo que sea necesario para tenerlo. En cambio el nice have es como ya si puedo, lo tengo, pero si no puedo, tampoco es algo que me vaya a afectar. Y cuando tenemos un nice to have es, no, ahí de nuevo caemos en esa categoría de empresas que termina quebrando. Así que necesitamos un must have y no un nice to have. Para llegar a este estilo de solución podemos usar otro framework que te voy a dar que se llama Black and White. El Black and White parte de evidente, o sea, tiene que ser una solución evidente que se requiera a una necesidad que sea evidente. O sea, si hay una necesidad evidente y yo doy una solución, genial. Que sea latente, que quiere decir esto, que esté presente, pero que no necesariamente sea, que está presente, pero no necesariamente es visible. Entonces, el cliente no piensa en todos los días en ello. Después vamos a ver cómo enmarcamos esto. Aspiracional y después que sea algo crítico. Entonces tenemos que sea evidente, latente, aspiracional y después algo crítico. Nuestra solución apunta al espacio en blanco en el mercado. Ahora te voy a mostrar. Es un área abierta de oportunidad que se puede capturar de una buena forma y una buena forma única. Las áreas que son evidentes para los clientes objetivos y al mismo tiempo son críticas son las que nosotros deseamos atacar. O sea, nosotros queremos esta parte de evidente y queremos la parte crítica. Y aquí así lo podemos representar. Que si es latente y aspiracional es un nice to have. Si es evidente y aspiracional no es ni lo uno ni lo otro, al igual que si es crítico y latente. No, porque puede ser crítico, pero si el que tiene ese problema, ese dolor, no se da cuenta que está ahí o no sabe que lo tiene, tampoco te va a querer comprar. Va a tener que hacer todo el trabajo de enseñarle, y aquí vamos como a los niveles de conciencia de los clientes, que eso ya es otro punto en el cual vamos subiendo de nivel de conciencia a los clientes. En cambio, cuando es evidente y cuando es crítico, entramos a la categoría de must have. Y a eso es lo que nosotros apuntamos. Y es a lo que tú sí o sí tienes que apuntar. Esto lo podemos complementar con otro framework. Aquí te estoy dando muchos frameworks con el fin de que puedas llegar y aplicar y que sea simple de entender. Porque todo esto son de 4 pasos, 3 pasos, con el fin de que sea simple, con el fin de que uno pueda acordarse, ya voy a ocupar las 4 U, o el Black and White, o ahora el DEP, que básicamente es un análisis complementario, en el cual preguntamos, oye, estas soluciones que estamos dando, ¿tienen dependencia? ¿Hay dependencia involucrada? ¿Qué se refiere con esto? ¿Cómo el producto realmente hace fin en la solución que tu cliente tiene? O sea, por ejemplo, tenemos un iPhone, que el iPhone de por sí no sirve para llamar. ¿Por qué? Porque necesita tener señal, necesita un chip. Entonces, esas son dependencias. ¿Qué necesita tu producto, tu servicio para funcionar? ¿O funciona por sí solo? Entonces, esto hay que analizarlo. También externo. ¿Qué factores externos están involucrados? Pueden ser miles de factores externos, pero considera obviamente los que sean más críticos, no va a estar considerando todos los factores externos. También los backlash. ¿Qué es esto? Es qué reacción negativa puede suceder en el mercado cuando lancemos el producto, cuando tengamos cuando tengamos el producto en el mercado. Porque en ocasiones genera resistencia de otros grupos, los cuales tienen reacciones negativas, y eso te puede terminar perjudicando. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y también el timing. Siempre es importante ver el timing en el cual uno está lanzando el producto. Así que producto o servicio. Aquí siempre que digo producto me estoy refiriendo a producto o servicio. Y para ya definir el producto en sí, vamos a ocupar otro framework, que son las 3D. ¿Cuáles son estas 3D? Que sea disruptivo, que sea discontinuo y que sea defensivo. Vamos un poco a esto. En disruptivo, tiene una disrupción en producto, en el modelo de negocio, en la propuesta de valor o en otro elemento.
Normalmente se puede innovar mucho en lo que es producto, obviamente, pero también se puede innovar mucho en lo que es el modelo de negocio. Y también se puede innovar en lo que es la propuesta de valor. Así que ojo ahí, porque tienes varias formas de ir innovando. Y no necesariamente para innovar, para hacer algo disruptivo, tienes que hacer algo, sí o sí, algo tecnológico con inteligencia artificial y todo, sino que puedes innovar simplemente con lo que es modelo de negocios. Después que sea discontinuo, ¿a qué se refiere? Que es suficientemente diferente, o sea, causa una discontinuidad en lo que ya había, es algo que antes no se podía hacer, y esto es súper clave porque si haces algo disruptivo y al mismo tiempo es discontinuo, o sea, genera un cambio, genera algo que antes no se hacía, que es muy diferente, va a causar ese efecto wow cuando lo vean. Y además si soluciona un dolor, si es un dolor must have, para un cliente específico, va a tener todo un sistema creado para que sí o sí te quieran comprar. Y después, algo que viene desde la parte más inversiones, que son los mods, que viene específicamente de uno de los mejores inversores de todos los tiempos, que es Warren Buffett, el cual habla de los mods, que son estos traducidos al español como fosos que tienen los castillos para que no los ataquen. Entonces, cuando tú tienes grandes mods, tienes una ventaja competitiva que te va protegiendo el negocio y hace que tú puedas mantener tu rentabilidad a largo plazo. Si no tienes ventajas competitivas, si tu negocio si no es defensivo, te van a entrar competidores y lo que sucede en los mercados es que entran competidores hasta que las rentabilidades vuelven a una media. Entonces, básicamente deja de ser tan atractivo, por lo cual tú vas a perder tu posición en el mercado si no tienes estas ventajas competitivas. Algunas ventajas competitivas que te puedo nombrar van a depender mucho de en qué sector de mercado estás, en qué industria, pero por ejemplo, algunas que son bastante conocidas son los costos de cambio, los efectos red, también ventaja en activo intangible y así un montón más como economía de escala y otros. Después pasamos al paso 2, que es evaluar. Aquí te preguntas, ¿cuál era la situación antes de nuestro producto y después del producto? Normalmente esto también queremos hacerlo junto con las personas. Podemos crear este típico de oraciones if then, si entonces, con el fin de poder ir viendo y comparando. Y aquí algo que me gusta muchísimo, que es el ratio gain pain, o sea, cuánto nuestro cliente gana por ocuparlo, pero también cuánto le cuesta, porque puedo estar ocupándolo, pero pueden haber muchas fricciones, tiene que aprender mucho, es muy costoso, entonces uno tiene que tratar de llegar a un ratio gain pain mayor a 10, o sea que las ganancias sean 10 veces mayores a lo que él tiene que esforzarse por ocupar tu producto o servicio. Y después pasamos a la parte de construir, que básicamente es agarrar todo lo que vimos antes y estructurar esta propuesta de valor según la estructura que te di al principio. Entonces, con estos 3 pasos ya tenemos lo que es nuestra propuesta de valor. Después, simplemente lo que habría que hacer es comenzar a evaluarla, pero con estos pasos tienes esa propuesta de valor que te va a ayudar a poder ir más allá con tus clientes y realmente solucionarles. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Te voy a mostrar cómo comenzar a evaluar estas propuestas de valor. Cuando evaluamos una propuesta de valor, tenemos que tener algo muy claro, que la mayoría de los productos fracasan. De hecho, más del 50% de toda la idea fracasa, de todos los productos fracasa, puede llegar al 80% y ahí hay distintos números, pero se habla de un 80%. 80 e incluso 90% de la idea fracasa. Así que alto ratio de fracaso. Entonces, típicamente, para que un producto sea exitoso requiere de mucha iteración, de mucha iteración para llegar a la implementación de la idea al punto que entrega el valor que se espera. Entonces, mucha iteración hasta llegar a que entregue el valor esperado. Después, lo anterior quiere decir que a pesar de toda la investigación de mercado que se pueda hacer, la primera versión del producto será como mínimo insuficiente. O sea, lo primero que lance va a ser insuficiente sí o sí. Para esto debemos crear productos mínimos viables y lo mínimo, de hecho, podemos crear un prototipo, producto mínimo viable, eso ya vamos a hacer clases acerca de eso.
Debemos descubrir la necesidad del cliente, no adivinarla. Al principio debe ser flexible, el MVP o producto mínimo viable debe ser hecho para que se pueda modificar fácilmente, tanto si es un servicio como si es un producto. El éxito de los productos se basa en una o dos características, por lo que mantener el producto simple ayuda a que los clientes puedan evaluar el producto por el valor core que entrega y no se pierda en la complejidad de un producto más completo. Entonces, tenemos que empezar a evaluar toda esta propuesta de valor que se entrega por medio del vehículo que es el producto. Entonces, proximidad con el cliente. Crear proximidad con el cliente significa que baje las fricciones que pueda tener el cliente para darte feedback. Y eso es como vamos a ir evaluando. Necesitamos feedback. No intentes automatizar todo al principio. Intenta tú ser el producto lo más posible. O sea, hacer todo lo que puedas lo más posible hasta que ya no den más y ya necesites más equipo, automatizar y otros. Si las personas sienten que todo lo que les envías es automatizado, estarán menos dispuestos a darte feedback. Eso es muy importante. Intenta hacerlo lo más cerca, lo más cerca posible de tus clientes. ¿Por qué? Porque vamos a generar conversaciones. Enfócate en entender qué quieren que sea diferente en sus vidas o trabajo, cómo puedes alcanzar esa diferencia por ellos, por medio de tu producto o los servicios alrededor de tu producto o los servicios alrededor de tu servicio. Si nos enfocamos en que nuestro producto entregue esos resultados, aprenderemos cómo mejorar el fit que tenga nuestro producto con sus necesidades. Cuando ya entiendas la resistencia y lo que desean experimentar, ahí recién puedes automatizar. Formas de aprender, vamos a ver el análisis de retención en escala pequeña, aprendizaje por medio de correos de follow-up. El primero es entender qué hacen dentro del producto, el segundo es el feedback que te dan los que abandonan, que eso es crucial, los que abandonan. De hecho, es algo que no muchos hacen, o muy pocos hacen, la verdad. Y aprender por medio de entrevistas y demostraciones, que este un poco más, que se ocupa bastante más. Entonces, el análisis de retención en escala pequeña, debido a la falta de volumen en esta etapa, las analíticas no son tan precisas, no puedes hacer un big data aquí. Analizar los comportamientos del usuario te ayudará a entender los flows, acciones claves y puntos de quiebre dentro de tu producto o servicio. Enfócate en cada usuario uno a uno, o sea, aquí démonos el tiempo. Démonos el tiempo al principio de atender al cliente uno a uno con el fin de recibir ese feedback que necesitamos para poder iterar y ver que realmente le estamos dando el valor que ellos quieren cuando nosotros estamos dando el producto o servicio. Entonces necesitamos tener ese feedback. Entonces, ¿están los usuarios experimentando los valores core del producto? ¿Ese valor lo que yo esperaba? ¿Cuántos pasos hay entre el registro y el primer valor? ¿Cuánto tiempo es la demora? ¿Están completando las tareas? ¿Qué tan seguido vuelven? ¿Vuelven por sí mismos? ¿Qué es lo que hacen cuando vuelven? ¿Qué también se relaciona la frecuencia del engagement con la cadencia natural del job que realizan los usuarios? El job es una palabra que viene más como de las startups y del término jobs to be done, que es como lo que el cliente desea realizar o esa acción que requiere para llegar a un resultado que desea. Entonces, esos son los jobs. Después, tenemos que nuestro trabajo es que los usuarios experimenten los valores core lo más rápido posible. Si no, se hace muy complicado lograr una retención. Y obviamente si no hay retención, después tampoco va a tener referido. Haz esto semanalmente, crea cohortes, mide, itera hasta que logres una buena retención. Eso es la primera forma de ir evaluando la propuesta. Si no somos capaces de iterar hasta crear algo que genere retención, no vamos a llegar nunca al Product Market Fit, que al final es lo que estamos buscando con todo lo que hagamos. Aprendizaje por medio de correos de follow-up. Siempre busquemos el feedback negativo. Es importante esto. Todos los feedback negativos son cruciales. ¿Por qué? Porque el que está contento con tu producto o servicio no te va a decir, no, fallaste en esto. En cambio, cuando están con disgusto, cuando no les gustó tu producto, te van a decir como la verdad, aunque sea cruda. Entonces es importante el feedback negativo. Esas personas se rindieron o dejaron tu producto por algo que faltaba, algo que estaba mal, se confundieron o sintieron que el producto no era para ellos.
Entender por qué se van es clave para saber en qué enfocarse. Los más dispuestos a responder tu email son los que se fueron los últimos 7 días. Entonces es importante todo esto. Y aquí te dejo una especie de correo que les puede ir mandando. Como, hola, soy Ignacio Quezada, fundador de Master University, y dejaré el link acá. Te registraste hace poco y me encantaría saber por qué no lo utilizas tanto. Por favor, responde este correo y hazme saber. Amaré ayudarte a utilizar la plataforma y encontrar lo que necesitas. Espero que estés bien, Ignacio. Postdata. Eres uno de los primeros en ingresar a Master, por lo que estoy muy interesado en conocer tu opinión. Lo mandas a todos los que se vayan, a todos los que dejen tu servicio, a todos los que le intentaste ayudar y por ese motivo no siguieron. ¿Por qué? Porque aunque te hayan pagado, aunque sea gratuito, siempre va a tener abandono, y eso necesitamos saber el por qué. Aprendizaje por medio de entrevistas y demostraciones, que es la tercera forma. Es una buena forma de evitar lanzar productos con modos de autoservicio. O sea, por ejemplo, cuando lanzamos, no queremos que todo sea autoservicio, queremos estar cerca, ya lo hablamos antes, queremos estar cerca, y estar cerca es muy... Hacer entrevistas para estar cerca es genial. Es mejor agregar esa fricción al principio, que son las entrevistas, dado que si una persona no está dispuesta a destinar algo de tiempo en tomar una demo o que lo ayudes en el onboarding, significa que no están tan interesados. Entonces, en esas primeras sesiones la idea es capturar expectativas antes del comienzo, evaluar qué tan bien hace el match con su expectativa, desenterrar trabas, inseguridades y objeciones. La idea es que sea uno a uno. Es importante conocer cuál es el job que intentan alcanzar. Y también aquí puedes hacer las switch interviews, que son ideales para esto. Se usan para mejorar el producto, crear más demanda. Se enfoca en una historia que sería acerca de cómo descubrieron que tenían una necesidad no cubierta y luego descubrieron el producto. O sea, intentas como hacer el recorrido entre que te descubrieron su necesidad y descubrieron tu producto. Intenta recrear el timeline que lo llevó a usar tu producto. Primero el primer pensamiento, momento inicial cuando un cambio es necesitado, después una búsqueda pasiva, se ven opciones, pero no se busca el cambio de forma activa, después pasamos a una búsqueda activa, se invierte tiempo y energía en buscar la solución, en la transición a la compra, decidiendo, se evalúan todas las alternativas. Acá ya pasamos por todo lo anterior, entonces ya tenemos la información para buscar la alternativa que queremos comprar, y después termina con lo que es la decisión, que se evalúa la alternativa, y termina con la compra. Después viene el consumo, que es importante. Como ya te lo mencionaba, algunos compran y no consumen. Nosotros queremos el consumo, no nos interesa tanto la compra acá, queremos el consumo de nuestro producto o servicio para poder iterar y entregar valor. Se obtiene el valor del producto y después aquí hay un script de ejemplo. ¿Cuándo fue que te diste cuenta que necesitabas algo para este job? Cuéntame acerca cómo buscaste un producto para resolver tu problema, qué soluciones probaste o no probaste, por qué sí, por qué no. Antes de que te registraste o comprara, ¿te imaginas cómo sería usar el producto? ¿Tienes alguna necesidad acerca del producto o viste algo del producto que te pone nervioso? ¿Qué fue? ¿Por qué te hace estar nervioso? Después de la entrevista la dejas que se creen la cuenta, que te compren. Cuando lo uses debes entender si se cumple con sus expectativas. ¿Qué fue eso lo que esperabas? ¿Qué problemas crees que el producto resuelve? ¿Cómo se compara con la competencia? Y si aún no compra el producto, intenta cerrar la venta. O sea, aquí también podemos ocuparlo para cerrar ventas. Y lleva un track de uso después de esto. O sea, cómo lo usaron, qué fallaron, cómo lo hicieron, hicieron lo que tú esperabas que hicieran, te siguieron los pasos que tú querías dar, les sirvió el servicio, no les sirvió el servicio, fueron al onboarding, no fueron al onboarding, y así, llevar un track de todo, con el fin de que puedas comprender, entender si esto realmente era lo que ellos querían. Entonces, esto es crucial, esto es muy importante, y al final, primero creamos esta propuesta de valor. Cuando creamos esta propuesta de valor, después tenemos todo para evaluar la propuesta de valor. Y cuando evaluamos la propuesta de valor, no decimos está bien o está mal, sino que iteramos hasta que esta propuesta de valor realmente entregue el valor que nosotros estamos buscando. Así que, si te gustó todo esto, también te tengo otro video que te quería recomendar,
en el cual hablamos del Product Market Fit. Te lo mencioné en alguna ocasión durante la clase. ¿Por qué? Porque es importantísimo. Todas las empresas necesitan buscar ese Product Market Fit. Por lo cual, si tú estás comenzando una empresa, si ya tienes una empresa, un emprendimiento online, tienes que buscarlo. Si tienes una startup también, o si vendes servicios. Así que aquí te dejo cómo crear un producto que triplique tu facturación con el método PMF, que te hablo de triplicar la facturación, pero en realidad es crecer tu facturación lo más posible. ¿Por qué? Porque cuando logras el Product Market Fit es cuando todo comienza a crecer. Así que te dejo el link ahí en la descripción abajo. Así que, bueno, nos vemos en la siguiente clase.